Hacienda, Rodrigo Suesculmelo, el director general de la DIAN, el doctor Juan Ricardo Ortega, y también saludando esta mañana a la secretaria general del Ministerio de Hacienda, la doctora Diana Margarita Vivas. Cada uno de ellos, primeras reglas de juego en este primer panel, van a tener 6 minutos. Vamos a estarlos controlando con estas paleticas, como lo hizo el ministro, que estuvo muy juicioso con el tiempo, así esperamos que sean ustedes. Entonces se va a señalar la amarilla, eso quiere decir que falta 1 minuto para su intervención. Cuando salga la roja, quiere decir que su tiempo ha finalizado. Entonces les cedo la palabra, señor ministro. Gracias, Maritza. Bruce McMaster ha sido mi coequipero en una labor que nadie ve en el ministerio, pero que es tal vez la labor más acuciosa, que es la relación con el Congreso. Asimismo, él, dado que tiene una trayectoria muy larga, es uno de los mejores, si no el mejor banquero de inversión del país, nos ha ayudado en el tema de activos del Estado. Y él ha manejado una estrategia del CIF. Entonces, Bruce, cuéntenos estas 3 iniciativas, cómo las han desarrollado. Sí, ministro, muchas gracias. Buenos días a la audiencia, buenos días a todos los asistentes. En efecto, como mencionaba el señor ministro, el gobierno Santos se propuso desde el momento en que llegó realizar una serie de cambios, una serie de reformas, una serie de actitudes y de efectos, digamos, sobre la economía, algunas de las cuales requirieron y requieren de trabajo con el Congreso. Requieren de trabajo con el Congreso en el sentido de que requieren leyes o requieren actos legislativos. Lo cierto es que desde el inicio del gobierno, con el presidente, con el ministro y con el Congreso, establecimos un plan de trabajo supremamente ambicioso. Un plan de trabajo que básicamente se dedicó a mirar las reformas grandes que creía el gobierno Santos, que creía el ministro Echeverry se deberían generar en la economía para poder cumplir con los 3 objetivos que el ministro planteó. Hoy, a la fecha, la agenda legislativa ha estado llena de trabajo, la agenda legislativa ha estado llena también, afortunadamente, de logros, digo afortunadamente para el equipo que ha estado trabajando, afortunadamente para el Congreso, que también son logros del Congreso, por supuesto, y vale la pena, digamos, mencionarles a ustedes todo lo que hasta ahora se ha podido hacer, que ustedes se van a dar cuenta que es una agenda pues bastante prolífica. Tuvimos y sacamos adelante el acto legislativo que crea el Sistema General de Regalías, con el Congreso, por supuesto, el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, el Plan Nacional de Desarrollo, trabajo que se hace conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación, la Ley de Regla Fiscal, la mini reforma tributaria, la ley de capitalización de Satena, 2 leyes de presupuesto. La semana pasada, esta semana tuvimos la aprobación del último debate de la ley de presupuesto para el año 2012, una ley de traslado presupuestal. Trabajamos conjuntamente con el Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura en la ley de víctimas y tierras. Lo cierto es que cuando uno le da una mirada a este inventario de trabajo legislativo, se encuentra con que hasta ahora hemos tenido 44 debates y ponencias que afortunadamente han salido bien, para el bien del país han salido bien, han sido aprobadas, y algunas de las cuales seguramente el doctor Sescún nos va a explicar ahorita. El trabajo ha sido un trabajo de equipo, el trabajo ha sido un trabajo intenso, pero también dinámico con el Congreso, con las distintas comisiones, con las plenarias, y son estas leyes de actos legislativos los que nos permitirán cumplir con los objetivos generales del gobierno Santos. En cuanto a los activos de la nación, muchas personas no tienen esta cifra en la mente, pero lo cierto es que el activo en la nación hoy en día es casi que el más grande inversionista en compañías que existe en el país. La nación tiene hoy en día, en cabeza solamente del Ministerio de Hacienda, activos por más de 140 billones de dólares. Es sin duda, digamos, el inversionista más grande que existe en el país, dentro de los cuales, por supuesto, Ecopetrol es muy importante, está ISAGEN, están algunas electrificadoras, está Coltel, y están muchas compañías pequeñas. De manera que la responsabilidad que tenemos en el Ministerio de Hacienda, quien representa a la nación en estas inversiones, es una responsabilidad mayor en términos de administrar justamente el patrimonio de los colombianos, administrarlo bien y administrarlo con los mejores criterios de eficiencia, los mejores criterios de creación de valor. En este orden de ideas nos hemos dedicado juiciosamente a trabajar con las administraciones de las compañías, con las juntas directivas, con el Ministerio de Hacienda y los ministerios del ramo, para tratar de obtener lo mejor para los colombianos de cada una de esas compañías.
Parte de lo que estamos haciendo ahorita y es parte de lo que está en este momento en el Congreso en discusión es justamente un caso en particular, que es el caso de Coltel, en donde estamos justamente trabajando en la solución de un problema particular relacionado con la capacidad de esta compañía de sobrevivir en un mercado dinámico, sobrevivir en un mercado complejo como es el mercado de telecomunicaciones, pero además de poder garantizar que la responsabilidad que tiene esa compañía de generar flujo de caja para que luego los pensionados de la antigua Telecom reciban sus pensiones. Hemos presentado al Congreso un proyecto de ley para permitirnos capitalizar la compañía y para permitirnos darle un mejor futuro estratégico a la compañía que nos conduzca a tener un mejor activo, pero al mismo tiempo a poder cubrir las pensiones de 17.000 pensionados y también poder prestarle servicio a más de 1.650.000 usuarios en 900 municipios, los 900 municipios más pobres del país. Por último, me preguntó el ministro sobre el sistema de información integrada financiera del Estado. Este año el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, lanzó el CIF2, que básicamente lo que hace es consolidar todas las operaciones presupuestales, las operaciones financieras, las operaciones de tesorería de las entidades del Gobierno Nacional Central. Es decir, a partir de este año, desde el día 1 de enero, tenemos 166 entidades, 164 entidades realmente, que están en proceso, en línea. Ha sido un proceso de transformación importante. Hoy en día las contabilidades se llevan todas simultáneamente, tenemos una contabilidad consolidada, pero también, y este es un beneficio importante que ha generado este sistema, contamos con un sistema de transparencia que le permite a todos los colombianos hoy en línea poder consultar el 100% de las transacciones que realizan estas 166 entidades del Estado, entendiendo cuánta plata se pagó, a quién se le pagó, por qué se le pagó, a qué contrato corresponde, etcétera. Realmente fue un avance grande en transparencia. Vamos a profundizarlo, vamos a trabajar para que también las regalías se incluyan dentro del sistema, de manera que en pocas palabras, ministro, esto es lo que le podría contar. Muchas gracias, Bruce. Rodrigo Suescún es el viceministro técnico, es la persona, tal vez la conciencia gris y la autoridad académica de nosotros. Entender la economía siempre implica un desafío intelectual y académico muy importante. Rodrigo, ¿cuáles han sido las reformas económicas más importantes del gobierno Santos para mejorar la posición fiscal, y también cómo nos pueden ayudar esas reformas a enfrentar la situación internacional que supuestamente puede llegar en estos meses? Gracias, ministro. El objetivo fundamental de las reformas en las cuales estuvimos trabajando durante el último año y que afortunadamente tuvieron un tránsito positivo a través del Congreso, han buscado fundamentalmente crear un marco fiscal de talla mundial. Podríamos decir que hoy es solo comparable con el marco fiscal alemán, en el sentido de que tanto Alemania como Colombia incluyen en su constitución como obligación, digamos, la sostenibilidad de las finanzas públicas. La insistencia en este tema ha probado que muchos países están adoptando efectivamente esta avenida. Ustedes podrán haber visto en los últimos días en los medios de comunicación cómo varios países de la Unión Europea, cuyas finanzas públicas están en tela de juicio, han adoptado una avenida similar, es decir, la de adoptar en su constitución la noción de sostenibilidad fiscal. Pasamos tres reformas básicas. Una fue la reforma de regalías. La reforma de regalías lo que hizo es cambiar la distribución de estos recursos y cambiar la forma en la cual ellos se invirtieron. Antes de la reforma de las regalías, la totalidad de esos recursos le pertenecían a las regiones, y después de la reforma de regalías, la totalidad de los recursos, como prometió el gobierno, seguirían perteneciendo a las regiones. Lo que se cambió fue su distribución. Ya los beneficiarios de estos importantes recursos que surgen de la explotación de la actividad minero-energética no le van a pertenecer a unos pocos municipios productores, sino que se van a distribuir a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. El segundo punto de esta reforma es la forma en la cual se invierten estos recursos. Estos recursos ya no se van a invertir en proyectos, digamos, de interés puramente local, sino que se buscan invertir con una dimensión, con un interés regional. De esta forma se busca fomentar el desarrollo económico de todas las regiones del país y el intercambio comercial, no solo entre ellos, sino también con el exterior.
La segunda reforma es el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, que eleva a rango constitucional la noción de sostenibilidad fiscal. De ahora en adelante, todos los poderes del Estado, al momento de tomar sus decisiones y que influyen, digamos, la sostenibilidad de las finanzas públicas, tienen que tener en cuenta las implicaciones fiscales, digamos, o las implicaciones sobre la sostenibilidad del gobierno. Y finalmente está la regla fiscal, que es el instrumento a través del cual se asegura esta sostenibilidad fiscal. Esta regla fiscal, brevemente o sencillamente, implica dos condiciones. Si un gobierno, de ahora en adelante, no solo el gobierno de la administración Santos, sino gobiernos futuros, quieren gastar más, tienen que asegurar una fuente de ingreso permanente para ese gasto. Y la otra condición es que los déficits en que puede incurrir el gobierno no pueden ser grandes, tienen que ser pequeños, lo que asegura que el incremento de la deuda está bajo control. Estas reformas no buscan, digamos, no son un fin en sí mismo, digamos, la sostenibilidad fiscal. Lo que ellos buscan es, como mencionó el ministro, es la materialización de todos los derechos económicos, sociales y culturales que están consignados en nuestra Constitución y a la cual tienen derechos todos y cada uno de los colombianos. Finalmente, en relación con el tema de preparación sobre una posible crisis mundial, usted ha mencionado, ministro, hemos trabajado a lo largo de varias dimensiones, hemos venido preparándonos, nuestro enfoque siempre ha sido mostrar flexibilidad ante las circunstancias que estamos enfrentando. En lo que tiene que ver básicamente con estas reformas que acabo de mencionar, ellas crean mecanismos de ahorro a través del cual se pueden, digamos, proteger las finanzas públicas. Los gobiernos subnacionales van a poder ahorrar parte de sus recursos en un fondo de ahorro, el gobierno también, el gobierno central a través de esta regla fiscal puede ahorrar parte de sus recursos y digamos que la mejor forma de enfrentar un futuro incierto es tener ahorros suficientes para enfrentarlos. Muchas gracias, doctor Rodrigo Suescún. El doctor Juan Ricardo Ortega y quien les habla, el ministro de Hacienda, somos tal vez las personas más antipáticas en el país. Cuando nos ve un empresario, un padre de familia, dice, ahí vienen los impuestos, ¿no? De manera que a él y a mí nos toca esta antipática labor de, sí, meterle la mano en los bolsillos a los padres de familia y en los PIGs a los empresarios para cobrar los impuestos. Dicen que no hay, las únicas dos cosas seguras, doctor Juan Ricardo, son la muerte y los impuestos. Cuéntenos cómo va el recaudo, cuéntenos cómo van, algo muy interesante, usted ha promovido una reforma de las aprehensiones y la recuperación de cartera, y también qué retos tiene la DIAN hacia el futuro.